Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquella mañana en la que las redes amanecieron repletas de comentarios, titulares explosivos y un silencio incómodo que parecía expandirse entre los pasillos del espectáculo. Durante años, Fernando Colunga había sido una figura envuelta en hermetismo, disciplina y una privacidad casi impenetrable, y Alejandra Espinosa, por otro lado, brillaba como una de las personalidades más queridas, admiradas y respetadas del público latino. Su camino profesional había sido sinónimo de esfuerzo, de avance constante y de una imagen limpia y transparente. Por eso, cuando surgió un rumor que los colocaba a ambos en el centro de una historia inesperada, nadie entendió qué estaba pasando realmente. Y lo cierto es que la noticia cayó como un rayo. No hubo advertencias previas, no hubo señales evidentes, ni declaraciones que anticiparan que sus nombres se unirían en una misma frase cargada de misterio. El romance oculto entre Fernando Colunga y Alejandra Espinosa sale a la luz. A partir de ese instante, el ambiente se llenó de especulaciones, miradas detenidas y preguntas sin respuesta. Los fanáticos querían saber si era verdad, los críticos querían entender de dónde provenía todo, y la prensa comenzó a reconstruir cada momento en el que ambos habían coincidido públicamente. Pero el verdadero impacto no estaba en el rumor. No, lo que realmente estremeció al público fue la manera en que Alejandra, con una serenidad que revelaba tanto dolor como valentía, decidió finalmente hablar. Ella rompió su silencio, y al hacerlo, no solo respondió a las preguntas que muchos se hacían, sino que también abrió una parte de su vida que siempre había protegido con mucha fuerza. Y esa confesión no llegó en medio de un escándalo, no fue acompañada de gritos ni confrontaciones. Todo lo contrario, fue una conversación casi íntima, donde su voz se quebró por momentos y donde su sinceridad se notaba más en los silencios que en las palabras. No habló para defenderse ni para señalar a nadie. Habló para poner orden en su corazón, para detener una historia que había comenzado a distorsionarse con el tiempo, para recuperar la paz que los rumores le habían arrebatado sin permiso. ¿Pero qué hubo realmente detrás de todo esto? Esa es la pregunta que durante días dominó programas de televisión, tertulias digitales, entrevistas y miles de debates entre seguidores que no podían creer lo que estaban escuchando. Muchos recordaban haberlos visto juntos en ciertos eventos donde, aunque no llamaban la atención por nada fuera de lo normal, sí compartían risas y conversaciones breves como cualquier colega. Otros empezaron a revisar fotografías pasadas, tratando de encontrar pistas que pudieran darle sentido a aquello que para muchos parecía imposible. Y, como suele ocurrir, las versiones comenzaron a multiplicarse sin control. Lo que nadie sabía era que, detrás de cámaras, detrás de los reflectores y de la narrativa mediática, ambos atravesaban momentos personales muy distintos, y Fernando Colunga llevaba años defendiendo una vida privada casi sagrada, alejado del ruido y de las cámaras fuera de los proyectos que elegía cuidadosamente. Alejandra, por su parte, vivía etapas emocionales complejas que pocas veces compartía públicamente. Su vida laboral seguía brillando. Y fue precisamente en medio de ese torbellino interno donde las historias externas comenzaron a crecer. Un gesto malinterpretado, una fotografía fuera de contexto, una conversación normal vista desde un ángulo equivocado. Eso bastó para que las suposiciones se transformaran en historias completas que, aunque jamás habían sido confirmadas, ya circulaban como si fueran verdades irrefutables. Alejandra lo supo desde el primer momento, no importa cuánto te esfuerces por mantener tu vida en orden, cuando los rumores pesan demasiado, terminan afectando incluso a los más fuertes. Y es que pocas cosas duelen tanto como que se inventen capítulos de tu vida que nunca existieron, o que te atribuyan sentimientos que nunca expresaste. Ella vivió esa carga, sintió ese peso sobre sus hombros y trató, durante un tiempo, de guardar silencio para no darle más fuerza a los comentarios. Pero llegó un punto en el que callar ya no la protegía, sino que la lastimaba. Por eso decidió hablar, por eso decidió dar su versión, porque sabía que, al hacerlo, también le devolvía claridad a su propia historia. Y en aquella entrevista donde finalmente se abrió, habló desde la calma, pero también desde la vulnerabilidad. Su mirada reflejaba cansancio, tal vez no físico, sino emocional. Y mientras explicaba lo ocurrido, dejó entrever que los rumores no solo la afectaron a ella, sino también a otras personas que nada tenían que ver en el asunto, entre ellos su familia, su esposo, sus seres cercanos, y hasta su propia tranquilidad personal. Nunca pensé que algo así crecería tanto, dijo en un momento que estremeció a sus seguidores, jamás imaginé que una simple coincidencia se convertiría en una historia que jamás viví.
Y sus palabras no acusaban, no atacaban, no generaban más conflicto. Eran palabras que buscaban cerrar una herida que, aunque silenciosa, había estado presente durante meses. Y conforme avanzaba en su narración, más personas comprendieron que, detrás del brillo de una carrera pública, hay humanos que sienten, que dudan, que se equivocan, que sufren y que también necesitan levantar la voz cuando el mundo interpreta su vida desde afuera sin conocer lo que hay dentro. Fernando Colunga nunca buscó ser protagonista de rumores. Su forma de ser, discreta y reservada, siempre lo mantuvo al margen de este tipo de titulares. Por eso, cuando su nombre apareció ligado al de Alejandra, él también quedó sorprendido. Y aunque mantuvo silencio como suele hacerlo, ese silencio no era confirmación de nada. Era simplemente su manera de no agregar más ruido a una situación que ya se había convertido en un torbellino. Y lo cierto es que la confesión de Alejandra no solo cerró un capítulo, sino que abrió otro, el de la reflexión sobre la manera en que los rumores pueden cambiar la vida de alguien sin siquiera tocarlo físicamente. A veces basta con que el mundo crea una historia para que esa historia empiece a dolerle al corazón de quienes están involucrados. Pues aunque muchos querían detalles, nombres, situaciones exactas, ella eligió un camino diferente, hablar desde la verdad emocional, no desde la polémica. Un camino más humano, más sensato, más coherente con la mujer que siempre ha sido. Y lo que hubo detrás de todo no fue un romance prohibido, ni un secreto escondido, ni una doble vida. Lo que hubo fue una cadena de interpretaciones erróneas, momentos aislados que se transformaron en historias, y la presión constante de unos medios que, sin quererlo, alimentaron algo que nunca tuvo fundamento. Alejandra habló, y al hablar, recuperó algo tan valioso como la reputación, la paz. Y a medida que los rumores crecían, la situación se volvió insostenible. Lo que al inicio parecía solo un murmullo sin fundamento terminó convirtiéndose en una bola de nieve que arrasó con todo a su paso. El romance oculto entre Fernando Colunga y Alejandra Espinosa que ninguno de los dos había afirmado ni desmentido en ese momento empezó a tomar proporciones inimaginables. Titulares exagerados, videos sacados de contexto, análisis inexistentes, y opiniones de personas que ni siquiera los conocían empezaron a moldear una historia que, desde afuera, parecía cada vez más real. Y fue entonces cuando la tragedia emocional golpeó de frente, y la vida personal de ambos comenzó a desmoronarse. Fernando, acostumbrado a mantener su mundo privado blindado, se encontró en medio de un huracán que no pidió y del cual no podía escapar. Su tranquilidad diaria se vio invadida por comentarios insidiosos, preguntas que nadie tenía derecho a hacerle, y especulaciones que distorsionaban su imagen. A pesar de su fortaleza, ese torbellino mediático perforó la estabilidad que tanto cuidaba. Pero quien más sufrió fue Alejandra. En casa, la situación tomó un giro más doloroso. Su esposo siempre respetuoso, siempre presente, siempre compañero empezó a notar que algo no estaba bien. No por alguna actitud de Alejandra, sino por la manera en que el mundo exterior comenzó a contaminarlo todo. Los rumores llegaron a su teléfono, a sus redes, a sus amistades, a su entorno laboral. De pronto, incluso las personas más cercanas querían entender qué estaba pasando, como si la verdad estuviera escondida entre gestos, silencios o miradas ajenas. Él, intentando mantener la calma, intentó creer que todo era solo ruido, solo especulación. Pero llegó un punto en el que la presión fue tan fuerte que su corazón comenzó a llenarse de dudas que jamás había tenido. No dudaba de Alejandra como persona, sino del daño que los rumores podían causar a la relación que habían construido durante años con esfuerzo, comunicación y lealtad. Finalmente, una noche, cuando la casa estaba en silencio y el peso de las noticias ya no podía ignorarse, él le preguntó directamente. Esa pregunta cayó como un golpe. No era agresiva, no era fría, era el reflejo de un hombre herido, confundido y cansado de que el mundo entero opinara sobre la mujer que amaba. Cuando Alejandra sintió un nudo en la garganta, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo. No había romance, no había traición, no había historia oculta, pero los rumores habían crecido tanto, y habían invadido tanto su vida, que lo que debía ser fácil de aclarar se convirtió en una conversación llena de lágrimas, silencios y dolor. Ella, entre respiraciones rotas, le dijo: «Yo no hice nada, yo no viví nada con él. Yo no sé por qué comenzaron a decir todo esto, pero me está desgastando, me está quebrando por dentro. No quiero que esto nos destruya». Así fue su triste confesión.
Una confesión que no hablaba de un romance, sino del sufrimiento que le había dejado una historia inventada. Confesó cómo se había sentido juzgada, cómo había llorado en silencio cuando veía que los rumores no se detenían, cómo le dolía que su carrera, su familia y su propia imagen estuvieran siendo afectadas por algo fuera de su control. No quiero perderte por algo que nunca existió, susurró. Él la escuchó, pero el daño emocional ya estaba hecho. No fue una pelea de gritos. No fue una discusión violenta. Fue algo todavía más duro, una fractura silenciosa dentro de un hogar que siempre había tenido estabilidad. Mientras tanto, Fernando también vivía sus propias consecuencias. Personas cercanas comenzaron a cuestionarlo, los medios insistían en buscarlo, y las redes llenas de insultos lo señalaron como protagonista de algo que jamás fue. Él, que siempre había preferido callar, esta vez tuvo que enfrentar el golpe emocional detrás de ese silencio. Porque en el fondo, aunque no lo dijera, también le dolía ver a Alejandra destruida por algo en lo que él no tenía participación. Y el rumor había logrado lo que nadie imaginó: romper equilibrios, desgastar corazones y poner en riesgo vínculos reales. No por un romance prohibido, sino por la fuerza del chisme convertido en tormenta. Alejandra, agotada por todo lo que estaba viviendo, tomó la decisión de hablar públicamente. No para generar escándalo, no para señalar culpables, no para alimentar más morbo. Habló, para liberar su alma, y lo dijo con una sinceridad que estremeció a todos. Me duele que una mentira haya puesto en duda el amor que tengo en mi casa. Me duele ver cómo una historia que no viví causó heridas donde nunca debieron existir. Pero quiero decirlo claramente, no pasó nada. No hubo romance, no hubo secreto, solo hubo un rumor que se salió de control y me rompió emocionalmente. Y esa confesión fue el punto de quiebre. Fue el momento donde el mundo dejó de especular y comenzó, por fin, a escuchar. Fue que Alejandra creció en una familia numerosa y trabajadora. Desde muy joven mostró disciplina, carisma y una determinación enorme. Su vida cambió cuando decidió participar en Nuestra Belleza Latina en 2007, donde se convirtió en la primera ganadora del certamen. Ese triunfo marcó el inicio de una carrera sólida en televisión. Tras su éxito en el programa, Alejandra comenzó a trabajar en Univisión, donde logró consolidarse como una de las presentadoras más queridas del público. Ha participado en programas como El Gordo y la Flaca, Sábado Gigante, La Banda, Nuestra Belleza Latina, conductora en temporadas posteriores. También incursionó en la actuación, demostrando que su talento iba mucho más allá de los concursos de belleza. Alejandra está casada desde 2011 y ha formado una familia estable y muy unida. Es madre y siempre ha demostrado que su prioridad es su hogar. A lo largo de los años, ha sido transparente sobre sus desafíos personales, su amistad con colegas y su compromiso con su familia. Pues los rumores que la afectaron. En la etapa reciente de su carrera, Alejandra atravesó un periodo emocional difícil debido a fuertes especulaciones que circularon en redes. Se le vinculó con Fernando Colunga debido a coincidencias laborales y momentos aislados que fueron interpretados erróneamente por el público y algunos medios. Esto provocó confusiones en su vida personal, tensiones en su matrimonio, cansancio emocional por la presión mediática. Finalmente, Alejandra decidió hablar y aclarar que nunca existió un romance, y que la situación fue un ejemplo del daño que un rumor puede ocasionar cuando crece sin control. Nombre completo: Fernando Colunga Olivares. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1966. Lugar: Ciudad de México. Profesión: actor de televisión, teatro y cine. Antes de convertirse en uno de los galanes más icónicos de la televisión latina, Fernando trabajó como doble de riesgo y manejaba un negocio familiar. Su disciplina, seriedad y elegancia fueron claves para que Televisa lo invitara a estudiar actuación en el CEA. Colunga protagonizó algunas de las telenovelas más importantes de la historia: Marimar, Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor Real, Soy tu dueña. Con el tiempo se consolidó como un símbolo de profesionalismo, reservado y extremadamente cuidadoso con su vida personal. A diferencia de otros actores, él siempre mantuvo distancia del chisme y evitó polémicas públicas. Fernando protege su privacidad con firmeza. Casi no comparte detalles personales, lo que ha alimentado mitos y especulaciones a lo largo de los años. Aún así, quienes han trabajado con él lo describen como disciplinado, respetuoso y muy dedicado. Pues los rumores sobre él y Alejandra Espinosa. Y al ser una figura tan reservada, cualquier comentario relacionado con su vida personal crece rápidamente.
Así sucedió cuando, sin que hubiera pruebas reales, las redes comenzaron a especular sobre un supuesto romance con Alejandra Espinosa. Fotos de eventos donde coincidieron. Conversaciones de trabajo mal interpretadas. Videos sacados de contexto. Y todo eso se convirtió en una historia que se viralizó sin fundamento. Fernando no respondió públicamente como acostumbra, lo que algunos interpretaron mal. Sin embargo, su silencio no era confirmación de nada, sino parte de su estilo de vida, no entrar en polémicas y mantener la calma. El rumor que los vinculó a ambos se salió de control, afectó emocionalmente a Alejandra, incomodó profundamente a Fernando, dañó la tranquilidad de sus vidas personales, provocó tensiones innecesarias en el entorno familiar de ella. Finalmente, Alejandra habló con sinceridad y dejó claro que no hubo romance, no existió ningún vínculo sentimental. Todo fue un malentendido amplificado por redes. Su confesión buscó recuperar la paz y frenar un chisme que había escalado demasiado. Esperemos que te haya gustado el video, déjanos tu comentario, adiós.